Namaste, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubí Huesca de Activista Espiritual, que es un espacio de buena vibra para la reconexión con el alma. Y se llama Activista Espiritual porque cuando tú elevas tu vibración energética, que puede ser a través de diferentes técnicas ancestrales como meditación, oración, rituales o simplemente ser feliz, vibrar en luz y armonía, esta también impacta en los demás y elevas también su frecuencia energética, porque todos estamos interconectados, todos somos uno. Hola, ¿qué tal? Namaste. Bienvenida, bienvenido aquí a Activista Espiritual de OMHA. Mi nombre es Rubí Huesca y hoy vamos a concluir con la tercera parte de Tarot de los arcanos mayores. Ya vimos todos los arcanos que van desde el loco hasta la templanza. Y ahora vamos a ir con los siguientes arcanos. La siguiente emisión vamos a hablar todavía un poco más de cómo utilizar, ahora sí que con esta información que les he compartido, cómo se puede utilizar, cómo podemos empezar a hacer lecturas sencillas, pero sobre todo no hay que subestimar porque sean sencillas, sino que pueden ser muy poderosas y además que pueden llegar a nutrirnos demasiado y a darnos muchísima información. Si me oyen un poco ronca, es que precisamente estoy un poco enferma de la garganta. Creo que desde el viernes, ahorita estoy grabando en martes, pero desde el viernes, de viernes a domingo no he parado de hablar. Tuve algunos cursos y hablé y se me raspó muchísimo la garganta. Entonces ahí si ven una voz, se oyen una voz más sexy, pues ya saben. Entonces vamos a empezar con la carta del diablo. La carta del diablo definitivamente es una de las más temidas. Creo que es la del diablo y la siguiente que es la de la torre. Los colores son súper oscuros. De hecho, predomina muchísimo el negro. Entonces, ¿cuáles son las palabras claves de la carta de el diablo, que es el número 15? Son ataduras que nos retienen, materialismo. El diablo también simboliza el materialismo, lo superficial, lo mundano, en sí lo material, que a veces nos podemos abocar demasiado hacia ella. La pérdida de la fe también simboliza todo esto. Entonces, esta carta creo que le tienen muchísimo miedo. Muchas personas cuando la ven ya es para ellos así como símbolo de brujería o mala vibra o que ya está del nabo todo. Pero esta carta realmente es un gran aliado porque nos ayuda a ver todo aquello que estaba escondido o que estaba en la oscuridad. Por eso es una carta muy oscura y nos ayuda a que ahora sí que encontremos la conciencia de dónde estaba esa atadura. Entonces, esta carta nos habla acerca de que hay como ciertas situaciones que nos mantiene ciegos y por eso permanecemos en la ignorancia en cualquier situación. Yo cuando veo esta carta en lecturas, siempre le comento a mis consultantes o lecturas para mí en las cuales les digo que hay como ataduras o hay malos entendidos o como que el ego que es la parte externa de nuestro ser no quiere ver o no quiere darse cuenta de algo. Entonces esta carta nos habla de que es necesario adentrarnos a nuestra oscuridad para que ahora sí que llegue la luz. Es una carta que también nos habla de que tenemos como una pésima actitud y que necesitamos ya liberarnos también de eso. Entonces el diablo en nuestra cultura es un símbolo de que es malo, indeseable, el príncipe de las tinieblas, representa el lado oscuro entre la lucha de la luz y las tinieblas. Y bueno, y en este arcano, en la imagen, vemos al diablo subido a una columna.
Y su aspecto combina elementos humanos y también animales. Sus pies son garras y sus alas de murciélago. Y abajo de él hay un hombre y una mujer que están encadenados a la columna sobre la que el diablo se manifiesta. Entonces, en esta carta podemos ver que se parece mucho a la imagen de los enamorados, que es el arcano número 6, pero en el arcano número 6 están libres, porque es amor incondicional, pero con desapego, y en esta están atados a cadenas. Entonces, nuestra vida cotidiana, pues ahora sí que observamos como una constante lucha entre la luz y la obscuridad. Y bueno, también hay que señalar que el materialismo, la superficialidad, el ego, los chismes, las críticas, los malentendidos, pues es una forma de obscuridad. Ahora sí que, por ejemplo, todos aspiramos a lo mejor, pero constantemente nos dejamos seducir por un camino fácil, por un camino más egoico. Pero ahora sí que el símbolo del diablo es como el símbolo de la tentación. Pero cuando aparecen los arcanos en el tarot nos habla de que está ahí la tentación, están los malentendidos y hay que adentrarnos a esa parte oscura para que salga la luz y que seamos plenamente libres. Para reconectar con nuestra luz necesitamos reconectar con nuestra parte oscura. Entonces, como las palabras clave les había dicho era dependencia, ataduras de todo tipo, que pueden ser desde mentales, emocionales, físicas, sexuales, materiales, egoicas, mucho materialismo, codicia. Este es un símbolo de posesiones o de ser una persona posesiva, celosa, manipuladora, y es el arquetipo de la sombra. Entonces, como les había dicho, es nuestro gran aliado porque solo podemos liberarnos de lo que somos capaces de ver. Y el diablo en sí nos invita a descubrir cuáles son nuestros impulsos materiales, de apegos, posesiones egoicas, ataduras, cosas que no queremos ver, y nos habla de que nos demos cuenta porque es momento de recuperar nuestra libertad. Entonces es una carta que no hay que tenerle miedo, de hecho es una carta aliada para como que es un sartenazo espiritual. Yo así la veo, como un sartenazo. Obviamente nos habla también de la tentación que pudiera haber, pero es una carta que nos habla de que probablemente el ego es el que está dominando más tu alma. El ego es la parte externa de tu ser. Es ahora sí que tu vehículo y a veces nos dejamos llevar más por el ego que por nuestra alma, que es lo que verdaderamente somos. Y pues bueno, en una lectura el diablo te puede indicar que estás atrapado en una situación muy negativa o que estás atrapado, pero negativa quiere decir que porque en sí tú la has generado, porque no has querido ver, quizá estás cerrando los ojos ante una realidad, eligiendo ser ignorante antes que sabio. Normalmente el alma ya tiene las respuestas, pero el ego no quiere que sepas. Entonces, probablemente a lo mejor cuando te sale esta carta es que estás muy encadenada o muy encadenado al mundo material, o a lo mejor a una situación, a una persona, estás enjuiciando mucho, o a lo mejor estás olvidando tu propia naturaleza espiritual. Quizá a lo mejor con esta carta habla de que has perdido la fe o las posibilidades, y bueno, el diablo la verdad es un aviso para que reflexiones sobre tu posición actual, para que te liberes de ataduras, para que cambies de perspectiva. Y bueno, recuerda que el infierno puede ser un lugar sobre esta tierra y tú eres co-creador, co-creadora de tu propia existencia. Entonces es una carta muy, muy poderosa. Ahora vamos con una de las cartas que a mí me daban miedo, pero ya ahorita la verdad es una carta que ya incluso creo que
he aprendido, bueno, al menos eso creo en este momento, que he aprendido a lidiar con ella porque siempre pasamos por esta situación, y es la carta de la Torre. El Diablo y la Torre es de las cartas como más temidas, pero la verdad son de las cartas más liberadoras. Muy liberadoras. Pero bueno, mientras que el Diablo nos invita a que nos liberemos de nuestras ataduras, de nuestra propia sombra, de nuestro propio ego, la Torre nos obliga a conocer el caos, a aceptar el caos. Ahora sí que no solamente a dejar las ataduras, sino también cerrar y dejar partir, acabar con las rutinas. Es una carta que nos habla de crisis en todos los sentidos, pero que nos lleva al caos. Es una carta de quiebre de estructura. Todo lo que, si te sale referente a una pregunta, a una situación, habla de un quiebre de estructura, quiebre de paradigmas. Es una carta liberadora. Es una carta en la cual te ayuda a desenmascarar toda esa parte que ya no te servía, que podía ser como muy obsoleto, y te ayuda, por ejemplo, a que, digamos, que amplíes tu perspectiva, porque al haber un quiebre de estructura, tus pensamientos limitantes ya se quiebran y empiezas a abrir más tu perspectiva. Como les había dicho, la Torre es una de las cartas más temidas de los arcanos mayores, y en ella vemos una torre situada en lo alto de una montaña en una noche de tormenta, y un rayo, ¡pum!, golpea provocando la destrucción y el fuego, y dos personajes, uno de ellos coronado, se precipitan desde la torre al abismo, se caen y se rompe la estructura, la base. Y bueno, esta carta es hermosa porque si hay algo que nunca cambia, es el cambio. El cambio es algo que no podemos evitar en nuestra vida, y cuando las circunstancias nos favorecen, ahora sí que intentamos evitarlo. Decimos, no, me gusta vivir en esta zona de confort, pero el cambio ahora sí que viene cuando corresponde, ni antes ni después. Las cosas, los cambios son porque tu alma lo necesitaba para tu mayor evolución. Entonces, le tememos, el humano en sí le tiene miedo al cambio, y la verdad es que los cambios no siempre se producen de manera gradual, sino que a veces son ¡pum!, de una. En ocasiones nos sentimos como que nos llueve sobre mojado. Nos sentimos atacados por un auténtico terremoto de sucesos, de cambios que remueven toda nuestra vida, y es realmente, a lo mejor en el momento lo sentimos horrible, pero ya luego era algo necesario. Te das cuenta, si ves desde atrás, que era algo necesario. Y en momentos como estos, nuestro ego es atacado, ahora sí que por todos los sentidos, desde todos los frentes, y es preciso ahora sí que recurrir a toda nuestra paciencia y muchísima serenidad. En una lectura, la Torre indica la necesidad o la proximidad de un cambio brusco. Son cambios bruscos que vienen hacia ti, que te mueven de tu zona de confort. Y bueno, ahora sí que pues lo que te dice esta carta como consejo es de que pues te dejes llevar, que aceptes esos cambios, que no huyas. Y cuando sale esta carta, siempre le digo a mis consultantes, pues es que espera lo inesperado, y bueno, viene un cambio brusco, pero en el cual es algo para tu mayor evolución. Entonces es una carta que si eres capaz de reconocer lo necesario, por ejemplo, capaz de reconocer lo necesario en cuestión de qué es lo que necesitas de ti, y tienes fe, sobre todo tener fe en el futuro, ahora sí que
esos cambios no los vas, ahora sí que si confías, más bien, es que me estaba dispersando, si confías en que todo es para tu mayor bien divino y dejas de luchar contra él, entonces ahora sí que vas a tener un buen, digamos que vas a empezar a fluir más. La torre señala que es necesario un quiebre de estructuras que nos encierran, que no nos hacen nada bien. Entonces, esta carta también te invita a que prestes atención a todos esos emociones, sentimientos de arrogancia, de a lo mejor de orgullo o de que no quieres cambiar, que hay rigidez. Y con esta carta nos habla de que es necesario conectar con la humildad, porque a veces nos pega en donde precisamente el ego no le gusta que le peguen, en donde más nos duele. Y si permites que esta crisis o este quiebre ocurra, si te permites ahora sí que ir liviana, vas a liberar mucha luz en tu vida, porque en sí esta carta es de las más liberadoras, porque el camino se empieza a despejar. Ahora vamos con la carta de la estrella. Después de, ahora sí que todo el despapalle que hubo con el diablo y sobre todo con la torre, el quiebre de paradigmas, llega la estrella que nos llega a reconfortar. Nos invita a tener fe, ahora sí que en las fuerzas de la naturaleza y en nosotros mismos. La palabra clave de este arcano sería la fe. Tener fe, porque todas las cosas se van a poner en su lugar. Después de que la torre llegó a quebrar con paradigmas, quebrar con estructuras, a darte donde te duele en el ego y trabajar con tu humildad, la estrella nos dice, tranquilo, tranquila, porque todas las cosas se van a poner en su lugar. Y bueno, esta carta, si alcanzamos la serenidad que en sí que las estrellas nos sugieren, quizá podamos ver las soluciones que no habíamos observado con muchísima anterioridad. La estrella en sí es una carta que se puede interpretar como nuevos comienzos, sobre todo porque viene después de la torre, que es un comienzo mucho más positivo y mucho más esperanzador. En una lectura, la estrella te invita a que abras tu corazón, a que pienses de forma positiva, a que no importa todos los quiebres que haya pasado, sino que ahora sí que aceptes que todo va a fluir y que todo va a salir mucho, mucho mejor y que hay más tranquilidad. Es una carta de muchísima fe. Por ejemplo, cuando sale esta carta, nos habla de que hay que eliminar todos los miedos, los temores y sobre todo las dudas, pero sobre todo que tengas muchísima, muchísima fe y que además estás por buen camino, ¿sí? Aunque haya pasado todo el despapalle de la torre, vas por buen camino y aunque a lo mejor debes de trabajar muy duro para tus objetivos, ahora sí que todo se va a acomodar porque la estrella en sí te bendice. Las palabras claves de la estrella son esperanza, sanación, es una conexión espiritual, de que todas las cosas se están poniendo en su lugar, es ahora sí que autenticidad, mirar al futuro pero con mucha fe. Y en sí la estrella puede simbolizar un momento de profunda sanación a nivel emocional y espiritual, porque nos ayuda a conectar con nuestro propósito, sobre todo en el quiebre de paradigmas que tuvimos con la torre. Con la carta de la estrella nos invita a que nos abramos y que ahora sí que saquemos esa parte que nuestra alma quiere relucir, a expresarnos de una manera mucho más auténtica. Y además, sobre todo, esta carta nos dice, todo va a estar bien, ahora sí que confía, ten esperanza, y es una carta muy, muy hermosa. Y vamos con la siguiente carta, que es la carta de la luna. Últimamente me ha estado saliendo demasiado esta carta. La luna simboliza la ilusión, los miedos, el mundo de la imaginación y el desconcierto. También la luna, por su naturaleza, nos habla del inconsciente, nuestros sueños psíquicos, nuestros miedos primarios. También es una carta que nos habla de confusión
y a lo mejor como de confusión en la parte psíquica. Esta carta en sí nos obliga a perder ahora sí que a perder el miedo. Nos invita, bueno, primero que nada nos invita a que sepamos a qué es lo que realmente le tenemos miedo, porque probablemente tenemos ideas irreales. Esta carta nos habla de fobias y temores, pero que pueden ser ahora sí que desde el inconsciente, pero que no son totalmente reales. Esta carta nos ayuda a abrirnos a la fantasía y también a lo inconsciente, pero sobre todo a perder el miedo. Este arcano nos muestra una luna creciente y poderosa sobre la tierra hay, por ejemplo, 3 animales que miran: un perro, un lobo y un cangrejo. Por un lado, esta carta representa el mundo inconsciente, nuestras fantasías, nuestra vida interior, pero, o sea, es una carta que te reconecta mucho hacia adentro, pero también puede ser un símbolo de que puede ser irrealidad, terror, locura, confusión, cosas que no son. En una lectura, o sea, ahora sí que pueden tener muchísimos significados. Quizá nos está advirtiendo que somos demasiado fantasiosos, que vivimos en una ilusión, dejando atrás nuestras obligaciones y responsabilidades. A lo mejor nos está hablando de que no estamos siendo responsables de nuestra propia existencia, que le estamos echando la culpa a otras personas. También nos habla de temores y fobias. Y bueno, también por el contrario, también puede ser una invitación para explorar nuestro mundo inconsciente, ir más allá. Todo depende de cómo se haga la pregunta. Entonces, esta carta probablemente sea un indicio de que te sientes con desconcierto, que a lo mejor te sientes un poco con duda o perdido, perdida en una situación actual. Todo depende de cómo se haga la pregunta. Entonces, si es así, pues esta carta nos habla de liberarnos de miedos, que ahora sí que hay que trabajar muchísimo con la inseguridad. La luna simboliza un proceso de muchísima confusión y encuentros con nuestros miedos más primarios. Y a veces nuestra percepción de la realidad y de nosotros mismos es realmente alterada por nuestro estado emocional. Nuestras emociones, sentimientos influyen sobre qué es lo que vemos. Recuerda que cada quien depende de su estado de ánimo, ve ahora sí que la vida dependiendo de las gafas. Presta atención, por ejemplo, cuando sale esta carta a tus sueños, porque como esta carta simboliza también los sueños, el inconsciente, entonces ahí puede haber muchísima información de qué es lo que está pasando realmente contigo. Es una carta que me encanta porque nos hace darnos cuenta de qué es lo que necesitamos trabajar. Bueno, primero que nada nos habla de que hay un miedo y que necesitamos interiorizar ese miedo y checar si es un miedo, digamos que real o irreal. Y bueno, y desde la parte ya un poco más iniciática, pues trabajo con el inconsciente. Y bueno, la siguiente carta es la carta del sol, que de las cartas, pues digamos que ahora sí que generalmente se habla de muchísima luz, el sol. Esta carta, pues digamos que es un buen augurio, porque en sí significa éxito, plenitud, madurez, sobre todo de cartas que pasamos súper oscuras, que fueron desde el diablo hasta la torre, la luna, que en sí son cartas muy oscuras. Pero esta carta nos invita a reconectar con nuestro niño interior, a confiar en nosotros mismos, también en convertirnos en el centro de atención, sobre todo ser protagonistas de nuestra propia vida,
a realizar de nuestros sueños, a disfrutar de salud. Es un símbolo muy muy positivo el sol en casi todas las culturas, y nos habla de que brilles, y es una carta muy muy positiva. En general significa que compartas éxito, plenitud, mucha madurez, vivir el presente, optimismo, abundancia, y el sol simboliza la vida y de que estás viviendo ahora sí que cuando te sale esta carta te dice éxito, o sea, porque estás viviendo un momento bien conectado con tu alma. También habla de regocijo, de felicidad, de claridad. Ahora sí que todo lo que pasamos por la torre, el diablo, pues nos habla de que ya con esta carta ya hay una claridad que ahora sí que nos permite brillar. Por lo tanto, es una de las cartas mucho más positivas, siempre es muy positiva en cuestión de que si la respuesta es de sí, no, definitivamente con el sol es un sí rotundo. Ahora vamos con la siguiente carta, que es el juicio. El juicio, pues, es el renacimiento, el llamado, el juicio. Son aprendizajes del pasado, evaluación, porque es el juicio, renacimiento, nuevo comienzo. También habla de manifestación en la ley del karma, a cómo actúes, pues es lo que te llega. Nos habla de expansión de conciencia, aprendizajes por lecciones de vida. Y bueno, la carta del juicio en sí nos invita a descubrir, por ejemplo, la alegría, a disfrutar de una nueva visión con más esperanza. También nos invita a sentir la llamada de algo nuevo, una vocación. También nos invita a realizar una decisión difícil, el juicio, alcanzar la absolución. Y bueno, en esta carta es muy interesante porque en el cielo hay un ángel que toca la trompeta, porque es el día del juicio final, y las almas emergen de sus tumbas y alzan los brazos en un gesto de admiración y felicidad porque ya por fin ha llegado el juicio. El juicio puede representar ahora sí que un juicio tal cual, o un examen o una prueba que debemos de superar, no solamente en la escuela, sino una prueba que debemos de superar, o que las cosas, por ejemplo, ahora sí que se van a poner más claras, algo que a lo mejor está oscuro ahora se va a poner ya más claro. Entonces, como en el juicio final bíblico, nuestras aptitudes y conocimientos serán puestos en una balanza y recibiremos el premio o el castigo merecidos. Pero bueno, no hay que tomarlo tan literal. O sea, nos habla de que según la balanza, según lo que se haya hecho, por eso es una carta kármica, por así decirlo, nos habla de qué es lo que va a llegar. Pero bueno, pero aunque este juicio pueda producirnos una cierta incertidumbre, hay que decir que ya es una resolución que normalmente es positiva. O sea, algo sale a la luz, algo ya se aclara. Yo cuando veo esta carta es como que ya se van a aclarar muchísimas situaciones. Por ejemplo, otro significado de este arcano, por ejemplo, puede ser el nacimiento de una nueva vocación, algo nuevo que sale durante el juicio. O a lo mejor de que un cambio, o que has descubierto un posible cambio en tu vida, una voz interior que aparte te impulsa a seguirlo. Entonces, esta carta ahora sí que es muy muy interesante porque nos habla de que es la ley del karma que está operando en esta situación. Depende de cómo hayas actuado, pues ahora sí que llega. Entonces, esta carta también nos habla de que puede ser necesario que nos perdonemos y que perdonemos a los demás para poder avanzar. Y esta carta nos abre la puerta para un nuevo comienzo, pero con una nueva conciencia y reconexión con la guía de nuestra alma. Es una carta en donde las cartas se ponen sobre la mesa y pues es la carta del juicio final. Entonces es muy muy interesante esta carta. Y ahora vamos con la última carta del tarot, que es la de el mundo. El mundo ya es la última carta, por lo tanto, al ser la última carta desde el 0 hasta esta, nos habla de cierre de ciclos. Pero es una carta que nos dice
ya has pasado por todo, ya has sido el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, ya has pasado por todo, desde el ermitaño, la rueda de la fortuna, el colgado, la torre, todo te ha pasado. Ahora, ya que has llegado hasta acá, experimenta la totalidad. O sea, ya es ya entender el por qué tuviste que pasar por todo eso. Nos habla de el término de una etapa, algo que ya entiendes, dices, ya he llegado a esta totalidad, a este entendimiento. Nos habla de cumplir los deseos del corazón y saborear el presente. También nos habla de cumplir un servicio y de alcanzar un resultado. Esta carta nos habla del cierre de ciclos, el resultado final de todo un proceso. Y bueno, en sí es una carta que también muchos hablan que es de las más positivas, pero en sí para mí cuando veo esta carta también habla de ya concluir, de ya cerrar ciclos, de ya conectarnos, pues ya cerrarlo para ir a la siguiente etapa. Esta carta es de que ya representa un estado de unificación, de totalidad armónica y toda la integración de todo lo que has aprendido. Una de las cartas también más positivas, también depende mucho de la pregunta que se haga. Entonces, ya terminamos las cartas del tarot del mago al mundo. Este camino se le reconoce como el camino del loco, porque el loco ha ido, ahora sí que a diferente grado evolutivo, es decir, a diferente carta, para llegar hasta el mundo. Y eso nos habla de que todos somos el loco. Entonces, estas cartas nos habla de que a fuerzas tenemos que pasar por todo este proceso, incluyendo el ermitaño, el colgado, el diablo, la torre, la luna. Son cartas que tenemos que pasar todos en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando sale la carta del mundo, nos dice de que ya ha cerrado el nuevo ciclo, pero ¿qué crees? Vas de nuevo al loco. Y así vas. Pero cuando llegas al loco, llegas, como se dice, a una octava superior, a algo mucho más con conciencia, mayor elevación. A lo mejor ya ahorita los retos podrían ser un poquito más grandes, pero también las bendiciones y los aprendizajes. Entonces, por eso me encanta el tarot y este camino evolutivo, el camino del loco que somos todos. Y en el siguiente podcast estaremos hablando de, ahora sí, cómo podemos hacer tiradas sencillas para reconocer esta parte. Para que aunque sean sencillas, son ahora sí que muy nutritivas, muy enriquecedoras y nos puede ayudar a reconectar con nuestra alma. Y bueno, espero que este mini especial te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Y recuerda que me puedes seguir en las redes sociales, en Instagram, ruby.omja, en Facebook, omjamx, en mi página omjamx.com. Y bueno, recuerda que estoy siempre sacando nuevos cursos, nuevos contenidos y próximamente estaré dando ya los talleres en línea para las personas que están fuera de la Ciudad de México. Entonces, bueno, nos estamos viendo en la próxima emisión y te mando un fuerte abrazo. Chao. Yo soy activista espiritual. ¿Te unes conmigo? Omja.